Lea el pasaje y de manera que empiece a aparecer, emerger los elementos de ese pasaje. Cuando usted empieza a ver los detalles de ese pasaje, le va a permitir comenzar a poder entender ese pasaje, de manera que después puede explicar con su propia palabra lo que usted entendió de ese pasaje. Una vez que yo entendí, ahora empiezo a aplicar. Fíjese un detalle, si yo tuviera que hacer referencia con este pasaje, ¿sabe cuál sería el pasaje que le dé referencia? Por ejemplo, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. ¿Qué dice 1 Pedro 2? Si no lo sabe memoria, para preguntar, revolver una doctrinazo por la cabeza. Estoy hablando de lo que lleva más de un año de leer la Biblia. Dice, ya como digo recién nacido, la ley espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para la salvación. Está hablando de qué cosa? De la palabra de Dios. La ley espiritual no adulterada, ¿sí? Sin entrar en tecnicismo, no estoy explicando pasaje, pero sepa que está hablando de la palabra de Dios. Está hablando sobre lo que es el tema del deseo niño por la leche. Mire, volviendo al ejemplo con Dani, que pasé ya por toda la experiencia que me conté, después de estar como 2 horas en el Roselico hablando con las nurses, ¿okay? Las enfermeras, a las 5:30 de la mañana decidieron llevar a Dani para dárselo a Giovanna, y también se les ha pasado efecto a la anestesia también. Y adivinen qué hizo Dani. Y cuando la madre la tomó en lupa, ¿qué cree que hizo Dani? Le dijo, ay, mami, qué linda que sos. Tanto agradezco al Señor por darme una mami tan linda. La más linda del universo. Yo con los chicos, cuando son chicos, ¿qué es eso? Cuando crecen, te dicen, sí, está calentada, por si no se moría. Bueno, eso cuando crece, ¿ok? O va a un campamento y dice, sí, ¿qué era con tu mamá? Esa vieja no. ¿Quién será? En fin, ahora fíjese un detalle. ¿Sabe qué hizo Dani? Recién nacido. Nunca vio en su vida los pechos de una mujer. Pero el negro entró a retorcerse como un gusano. Empezó a acariciar y fue, ¿qué hizo? Se prendió de la pena. Desear como niño, recién nacido, la palabra de Dios, para que por ella crezca para salvación. Si en este decimos, ahí no está hablando de salvación de nuestras almas, está hablando de la santificación. Por eso es crecer. ¿Okay? Entonces, fíjense en lo siguiente. Si yo tuviera que hacer una referencia de este pasaje, iría a hacer a 1 Pedro 2. Pues acá me está hablando de lo que tengo que hacer para la palabra de Dios. Una vez que escuché, tengo que poner en práctica. Como Pedro, para que por la palabra de Dios crecer en santidad. Como Juan, perdón, de Mateo. Oh, no, como Pedro, ya se me está confundiendo. ¿Se entiende la idea? Así que usted, hermano de la fe, tiene que volver a su casa con este pensamiento claro y claramente arraigado en su cabeza. Usted tiene la responsabilidad de leer y estudiar por sí mismo. Lo que usted tiene que decir a su pastor que le enseñe a estudiar las escrituras por sí mismo. Es más, si quiere ser hermano, vuelva a su iglesia y diga a su pastor, pastor, me enseña de la hermenéutica bíblica. Entonces, vuelva a su iglesia. Algunos pastores porque me llaman, que no piensen en la gente, macho. Pide a la iglesia que le enseñe hermenéutica bíblica para estudiar. Yo tengo un material también tipo ebook, se lo puedo mandar baratito, ¿sí? Con impuesto incluido, 50 lucas por cabeza, no hay ningún problema. Con esto en mente, volvamos a Génesis capítulo 3. ¿Ok? Lo que estaba diciendo recién era que si yo tengo que hacer una referencia al texto de Mateo 7 que estamos leyendo, sería 2 Pedro, 1 Pedro 2:2, cuando se nos dice que sea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezca y para salvación. Si la leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios, y lo que la Biblia nos exhorta a que debemos
tener ese nivel de ansiedad, ¿sí? y la obtención de la palabra de Dios. Y cuando dice para que crezca para la salvación, está hablando de salvación de las almas, está hablando de la santificación. Lo mismo que ocurre en Mateo cuando dice que oye y la sacia. ¿Okay? Porque quiero que sepa lo siguiente. El mero conocimiento de las Escrituras, el hecho que yo busco solamente conocer las Escrituras, eso es soberbia, es arrogancia. Es para decir, sí, conozco, mirar como te lo digo yo. La aplicación de ese conocimiento, eso es sabiduría. Eso es sabiduría de parte de Dios. ¿Se entiende la idea? Entonces, el conocimiento sin aplicar es una tontería. Un incrédulo puede hacer eso. Un incrédulo puede conocer a detalle las Escrituras o la doctrina bíblica. ¿Okay? Pero ese conocimiento hasta un incrédulo puede tener. Lo que no puede hacer una persona sin Cristo es poner en práctica la palabra de Dios. Y eso es sabiduría de parte de Dios. ¿Okay? Entonces, tenga presente esto y con esta mente vayamos otra vez a Génesis capítulo 3. Fíjense lo que leímos recién o ayer. Versículo 7. Alguien que pueda leer el versículo 7 y alguien que pueda leer el versículo 21. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces pusieron hojas de higuera y se hicieron delantales. A ver, ¿qué dice este texto? Por ejemplo, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Quiénes son los ambos? Adán y Eva, muy bien. ¿Cómo sé que piensa Adán y Eva? A ver, no. A ver, el tema es, sí, pero ahora, un principio elemental de la hermenéutica, de la escritura es el contexto. Usted tiene que ver el contexto. De un ejemplo tonto. Imagínese esto. Viene, supongamos, no sé, Elías me dice, che, vos sabés que estoy hablando con Kevin y me dijo que le ofrecieron un trabajo de lunes a viernes de las 10 de la mañana a las 11, una hora por día, y le pagan 500 lucas por mes. Y entonces me digo, che, buenísimo. Y me dice Elías, sí, pero no acepto. ¿En serio? Es un tonto, Kevin. Imagínense esta situación. Kevin, justo cuando entre, donde sea que estemos, entra y me escucha decir, es un tonto este Kevin. Y el tipo se va enojado y dice, el pastor me está tratando de tonto. Más allá que es verdad. Pero bueno, se enojó igual. Y ustedes preguntan, ¿yo dije que Kevin es un tonto? Yo lo que dije, no dije que Kevin es un tonto. Dije que es un tonto por haber rechazado, en esa única circunstancia de haber rechazado ese trabajo. No que toda su vida es un tonto. ¿Se entiende? Y esto, el problema es que él dice eso porque no vio el contexto. Si hubiera estado en el contexto, quizás su reacción hubiera sido, no es que no la acepté porque soy tonto, sino porque se entiende la idea. Bueno, este es el contexto. En el contexto está hablando de Adán y Eva, de que ellos dos morfaron, porque recuerda el jamón desierto, ellos dos morfaron del fruto del árbol que no tenían que comer, y entonces ahí viene la conexión, lo que dice Miguel, ambos, porque viene del versículo anterior, que Adán y Eva comieron, entonces los ojos de ambos fueron abiertos, está hablando de Adán y Eva, indudablemente. ¿Se entiende? Y ellos ambos conocieron que estaban desnudos, entonces ambos se dedicaron a la tarea de coser, ¿sí? Porque cosieron, está hablando, es un verbo en plural, si no sería cosió, ¿okay? Hoja de higuera, y se hicieron ambos, ¿qué cosa? Delantal. Es decir, que los dos juntamente se dedicaban a la tarea de coser delantales, juntaron hojas de higuera, se cosieron delantales
y se pusieron delantales. ¿Se entiende la idea? Entienda bien esto, ¿eh? Los dos participaron de la tarea de coser delantales y se pusieron esos delantales como ropa. Versículo 21. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ok, acá encontramos que lo que Dios hizo fue a ambos, y aclara y especifica hombre y mujer, no hombre, mujer, andrógino, hombre, mujer, nada. Hombre y mujer, tal como Dios creó ambos sexos. Dios le hizo a ambos túnicas de pieles, o sea, túnicas de pieles. La lógica me lleva a interpretar y entender que le hizo una túnica a cada uno, porque son túnicas, quizás le hicieron 4 y se lo guardó, no. Está hablando que a ambos le hicieron túnicas. ¿Y qué dice? Y los vistió. Fíjese un detalle. Versículo 7, perdón. Y conocieron que está desnudo, entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales. Es decir, que ambos hicieron delantales y ambos, cada uno, ¿sí? Lógicamente, se debe entender que ambos, cada uno, se vistió con esos delantales. ¿Se entiende? ¿Hasta acá estamos? ¿Estamos o no estamos? Sí, sí. ¿Y cómo termina el versículo 21? Y los vistió. El verbo de esta frase, los vistió, está en plural singular. Vistió es singular. Evidentemente, esa persona que hizo acción es la misma que hizo en la frase anterior de este pasaje. ¿Qué hizo túnica? Exactamente. ¿Okay? Versículo 21 dice: Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnica de piel. Y la persona que hizo la túnica, ya le hizo a hombre y mujer, a ambos los vistió. O sea, una persona hizo 2 túnicas de pieles y esa persona vistió a ambos. ¿Se entiende? ¿Está acá? Claro, acá. ¿Se acuerdan? Yo le dije hace un par de días atrás, cuando leímos este pasaje, que indudablemente Dios estaba aquí enseñando el tema del sacrificio. ¿Se acuerdan el capítulo, cuando leemos el capítulo 4? O sea, Caín y Abel un día decidieron hacer sacrificio. Y se acuerdan, dijimos que Dios miró con agrado el sacrificio de Abel y no de Caín. Uno sacrificó de sus ovejas, y el otro trajo lo que él cultivó y sembró. Y dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no de Caín. Y Dios después le dice: si bien hiciere, ya le está diciendo: hiciste mal. O sea que indudablemente hubo una enseñanza previa sobre el sacrificio y sobre el contenido del sacrificio. Y aunque la palabra de Dios no lo dice, indudablemente el hecho que Dios, para poder hacer túnica pene, tiene que quedar animal, no hay ninguna duda sobre eso. ¿Sí? Y lógicamente entiendo que aquí Dios ya estableció el tema del sacrificio. Pero lo que me importa en este momento es la última frase. Versículo 7 se dice que Adán y Eva ambos cosieron delantales y se vistieron con eso. Indudablemente, Dios, para vestirlo con la túnica de piel, tuvo que realizar 2 acciones. O Adán y Eva tuvo que realizar una acción para que Dios lo vista con la túnica de piel. ¿Qué cree usted que hizo Adán y Eva? Para permitir que Dios lo vista con túnica de piel. Se tuvieron que sacar sus delantales cosidos por ellos para permitir que Dios lo vista con la túnica que Dios cosió para ellos. Y aquí aparece el sacrificio. Mire,
lo primero que aparece aquí, después del versículo 15, cuando Dios promete un Salvador de la descendencia de la mujer que iba a destruir la obra de Satanás, Dios ya nos está enseñando aquí principios elementales de la salvación. Tus obras no sirven para poder restablecer tu relación con Dios. Lo que vos hiciste del altar y te vestiste no tiene ningún tipo de relevancia delante de Dios. Lo único que a vos y a mí nos permite tener nuevamente acceso a Dios es la obra de Dios vistiéndonos con la sangre de Cristo. Lo que venimos hablando toda esta semana o estos días. Tu religión, tu obra, mi religión, mi obra, mi filosofía, lo que sea, es lo que nosotros usamos para vestirnos delante de Dios. Y Dios te dice, no sirve. Solamente el sacrificio de un cordero es lo que Dios va a utilizar para vestirte para salvación y perdón. ¿Se entiende la idea? Es muy interesante. Fíjese, esta cosa surge ¿de dónde? Esta surge el mismo texto. El texto es clarísimo. Está el hombre y la mujer vistiéndose a sí mismo y Dios despojando de ese vestido del hombre, que el hombre y la mujer por su propio esfuerzo hizo para sí mismo. Y la única forma de poder restablecer nuestra relación con Dios es permitir que la obra de Dios nos vista. Y Dios ya estaba anunciando aquí que la descendencia de la mujer que habría de destruir, que habría que pegarle el mazazo sobre la cabeza, digamos, mazazo final, terminal sobre la cabeza de la serpiente, iba a ser a través de un sacrificio. Y ese es el único sacrificio de Cristo en la cruz, y ahora sabemos por toda la revelación de la Escritura, es lo que te permite regresar a Dios. Ya Dios ya está anunciando la necesidad del sacrificio de Cristo y la necesidad de la obra de Dios. Recuerden lo que se habla ayer. La salvación pertenece a Jehová. La salvación que Dios ha provisto es lo que a vos y a mí nos resuelve el problema del pecado con Dios. ¿Se entiende la idea de lo que estamos hablando? Estamos acá no perdimos. ¿Ok? Es interesante esto. Que ya Dios estaba anunciando algo aquí, y esto es lo que Dios ya anuncia en Génesis 3, apenas el hombre pecó, es lo que Dios después, en la revelación progresiva, nos va a hacer entender todo su programa. Fíjese un detalle. ¿Qué animal Dios sacrificó para hacer túnica de piedra? ¿Por qué? Acá no lo dice. Acá no lo dice. ¿Cómo sabe el cordero? Porque me está trayendo texto de otro lado. Acá no lo dice. Hasta Génesis 3:21 no sabemos realmente qué animal sacrificó Dios. Quizás, o sea, lo que sabemos es que no utilizó la piel de la serpiente. ¿Ok? Porque indudablemente tampoco es un zorrino para que después tengamos. Vieron que pero yo hay personas que parece que tienen única zorrina, tiene una baranda que te voltea mal. Si usted alguna vez viaja con. Yo le digo, uno de los grandes problemas que tengo con la viaje a China es que cuando uno se, por ejemplo, cuando empecé a tomar la avenida Qatar, llegaba a Doha y de ahí el vuelo para China. Usted sabe que todos los chachamos de África y de los países árabes, de la India, se sube el avión ahí. Sin ánimo de faltar respeto a nadie, pero es porque por ya su tradición o incluso quizás por
ya digamos la sensibilidad de la piel. Cata también decía que a lo loco yo le expliqué, ¿se acuerdan ustedes? Cuando, o sea, un día que estaba allá, quedé en Doha, cuando salgo del hotel, la sensación de que entré a un horno, era un calor envolvente. Pero este muchacho que viene de África, aún así en ese calor estaba con polvo con suéter. Y te puedo asegurar que lo que transpira es un muchacho. Y encima seguramente no tiene la pauta cultural nuestra de baños muy seguidos. Te digo que te voltean, te asesinan. Parece que es una jauría de zorrinos que se juntaron y dicen, te está echando todo la vida encima. Bueno, la gente que los árabes, tuviste que tener toda esa túnica, todo vestido, y vos ves que tiene una aureola de 50 metros de diámetro acá abajo, te asesinan. En un viaje de regreso, siempre estoy sentado y dice, no, que no se asiente nadie al lado, que no se asiente aquí, me deje la fila libre. ¿Por qué? Porque cuando cerraron la puerta del avión, ya levanto toda la polla de brazos, ya me tiro y te ocupo toda la fila, ya está. Pero ya estaba terminando de subir los pasajeros y se me sientan dos catalanes, dos españoles. Yo cuando llueve me digo que abre el aire y me ve la cara así, me estoy poniendo frío, no me saco porque te Argentina el olor que hay. Se me sentaron dos mujeres españolas, se me ocurrió que podía apagar eso. Empezamos a entrar en una conversación, momento apagado, rápido. ¿Qué banana chivo tiene esa mujer? Me asesinó. Entonces imagínense esto, ¿ok? Túnica de pieles y no un sobrino porque te destruye la vida, ni nada por el estilo, pero hasta ahí no sé qué túnica de pieles, qué pieles, qué animal Dios sacrificó. Pero cuando yo voy a Génesis capítulo 4, encuentro donde Dios mira con agrado el sacrificio de Abel. ¿Y qué sacrificó Abel? De sus ovejas. Y Dios aprobó ese sacrificio, tanto el sacrificio como el contenido. Así que ya tengo la siguiente información de que lo que Dios sacrificó fue una oveja. Y cuando uno va a la revelación progresiva de las Escrituras, uno se encuentra que precisamente después, por ejemplo, de la ley de Moisés, de los sacrificios, aparece el sacrificio del Cordero. Que después lo va a hablar en el Nuevo Testamento acerca de Juan el Bautista, dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando llego al capítulo 53 Isaías, veo el salto, que el sacrificio del Cordero ya no es un animal. Ahora entiendo, el Cordero que Dios va a sacrificar es una persona. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento nos encontramos que es el mismo Dios que se va a subir a la cruz de Calvario para sacrificarse por nuestro pecado. Y ahí tenemos todo el panorama completo que empezó en Génesis capítulo 1, versículo 21. El 3, perdón. ¿Se entiende la idea? Fíjese este detalle, lo que le digo es, encontramos esto. Ya Dios nos anuncia ante el pecado del hombre que no hay obra humana que valga. Solamente la obra de Dios. Y solamente si Dios aplica su sangre, la sangre del Cordero sobre tu vida, es lo que te da la salvación. Por eso dice, ¿se acuerdan en Romanos 6:23? Más la dádiva, el regalo de Dios. O sea, nunca es lo que usted y yo merecemos, nunca es lo que usted y yo somos, siempre se trata de un regalo de Dios. La salvación es un regalo. El sacrificio de Cristo es un regalo. El perdón de nuestros pecados es un regalo. Siempre se trató la salvación de Dios y de lo que Él hizo por nosotros. Nunca lo que nosotros hacemos o somos alcanza para obtener esa salvación. ¿Se entiende el concepto? Ayer, y con esto terminamos, también quiero mencionar lo siguiente. Ayer le comenté, como Juan 3:16,
Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo, o sea, Jesucristo, para que todo aquel que cree en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? ¿Qué es la fe? Confiar. Confiar en quién más. Depender. Depender, ¿qué más? Creer, ¿qué más? Muchas veces he conocido, o sea, he escuchado de creyentes, personas que han creído en Cristo como Salvador, ante por ejemplo, la enfermedad de un pariente cercano, a un amigo, y te dice, yo tengo fe que Dios va a sanar a poner de verdad. Yo tengo un problema muy grande cuando voy a visitar a un hermano, voy a visitar al hospital porque tiene algún, qué sé yo, papá, mamá, el hijo, el hermano, el padre, el esposo, enfermo, y de una enfermedad grave, viene y le dice, pastor, me pide que ore para que Dios sane a su familia. Yo no sé, porque después me va a echar la culpa a mí si se muere el negro. O cuando te viene y te plantea, yo te estoy hablando, yo sé que Dios lo va a salvar. Y me plantea como que le dé la razón delante de nosotros. ¿Para qué voy a llamar a él? Porque la realidad es que la fe, en concepto humano, es el deseo de nuestro, es el cumplimiento de nuestro deseo. El concepto de fe en la vida cotidiana es eso. El concepto de fe del ser humano es eso, es lo que yo deseo, lo que quiero, y quiero, digamos, que se cumpla mi esperanza, y lo circunscribimos al concepto de fe. ¿Ok? Esta idea de que yo tengo fe que se va a sanar, que Dios la va a curar, Dios no dijo nada. Pero como yo quiero que mi familia, mi ser querido se salve, entonces ¿qué hago? Digo, tengo fe que va a ser así. Es la misma fe que yo tenía cuando le dije a Dios, yo confío que vas a salvar mi vida. Es exactamente la misma fe. Es mi deseo, mi esperanza, que le damos el corte o la idea de fe. ¿Ok? O ¿vieron cuando uno le dice supongamos que usted está de último y no tiene un mango para comer, y usted le dice a su hijo, no te preocupes, mi hijo, ten fe, confía que mañana te vamos a tener un terrible bife de chorizo acá. Claro, por ahí el pibe tiene su bife de chorizo, pero el padre está en cana porque se fue a robar el bife de chorizo. ¿Ok? Esto es como habitualmente hablamos de fe, y este es un problema, porque como es una cuestión totalmente subjetiva, es lo que yo deseo, lo que yo quiero. Entonces cuando hablamos de la fe respecto de Dios, nosotros transformamos a Dios en un objeto que está adecuado y está armado conforme a mi dimensión de esperanza. Yo quiero un Dios que haga esto. Yo quiero un Dios que, por ejemplo, me haga sacar la lotería. Entonces, a ese Dios que yo he creado, confío. La religión es así. Los dioses de las religiones están adecuados a conjunto de dogmas que la religión tiene. Y ese dogma religioso, la verdad que emerge de qué cosa? Emerge de conjunto de necesidades. De un ejemplo. Si me escucha por ahí, esto es un católico, me va a querer matar. Pero esto es historia. Esto es análisis de los hechos y de las informaciones. La Iglesia Católica creó un relato. El relato es que la Iglesia Católica fue fundada por Cristo. ¿En dónde? En Mateo 16. Cuando Cristo nombró a Pedro su primer vicario en este mundo. Cuando Cristo dijo, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Entonces dice que Cristo está nombrando al primer vicario, y el vicario es el que va a estar por encima de la iglesia. Y esta es la estructura, básicamente, la estructura episcopal que tiene la Iglesia Católica, ¿ok? Y Pedro es el primer vicario, el primer papa, por eso al papa le da una autoridad sobre toda la iglesia. Pero ¿sabe dónde se desarrolló este diálogo? ¿En qué lugar del mundo? Región de Cesarea de Filipo. Exactamente. Dice, versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, pregunto, ¿dónde queda Cesarea de Filipo? Cesarea de Filipo está en Palestina. Tomando como epicentro Jerusalén, está al noroeste, al noroeste de Jerusalén. Cesarea de Filipo era una ciudad extremadamente pagana. ¿Ok? Está construida al pie de qué monte, que la habíamos mencionado un montón de veces, de donde precisamente de cuyo de hielo nacen los afluentes y después finalmente conforman el río Jordán. Y uno de los afluentes es un río que pasa por Cesarea de Filipo, que es el río. Bueno, me la veo para el mundo. Escúcheme la verdad. En esta región, al noreste, construido en honor a César, ¿sí? Por Filipo, ¿o no? Mire, escúcheme una cosita. Hay otra Cesarea, construida por el Grande, que está en la costa del mar Mediterráneo. Le digo lo siguiente, en esta región, Cristo se junta con sus discípulos y dice, según los católicos, que ahí designa a Pedro como el primer papa. Ahora, esto está en Palestina. ¿Y por qué papa? Vieron que cuando el papa es ¿quién? ¿Quién es el papa, el sumo pontífice de la Iglesia Católica? ¿Quién es? O sea, ¿qué es el cargo que ocupa el papa? O sea, ¿quién es el que al ocupar ese cargo se transforma en papa de la Iglesia, en cabeza máxima de la Iglesia Católica? El obispo de Roma. El obispo de Roma, fíjense que nuestro querido Bergoglio fue designado por el concilio de cardenales como el nuevo obispo de Roma en razón de la renuncia de Ratzinger, que fue ni más ni menos, ¿se acuerdan cuál es el nombre de Ratzinger? Benedicto ¿cuánto? 16, exactamente. Benedicto Ratzinger renunció como obispo de Roma y falleció hace 2 semanas atrás. Y el colegio cardenal se reunió nuevamente y eligió a nuestro Bergoglio como nuevo obispo de Roma. Lo escucho una cosita. La pregunta es, si Pedro fue designado primer papa, ¿por qué lo obispo de Roma? La Iglesia Católica va a hacer todo un esfuerzo para hacer de relación Pedro con Roma y por eso de ahí la tradición que se nos dice que Pedro murió en Roma, crucificado cabeza abajo y cosas así. La verdad es que la historia nos dice que en algún momento el Imperio Romano estaba medio tecleando, había un nuevo emperador que fue Constantino, y Constantino descubrió algo, que el Imperio Romano, el cristianismo se había extendido de tal manera que el tipo dijo, che, este fue un elemento unificador del imperio. Porque usted recuerda que alrededor de 200 años después de Constantino, el Imperio Romano de Occidente cayó totalmente. El Imperio Romano se dividió primero en el Imperio Romano Occidente y Oriente, ¿ok? O Occidente con capital en Roma y Oriente con capital en... Si yo soy Constantino, me va a hacer un nuevo imperio con capital en Constantinopla, que te la va a nombrar a favor mío, que se la va a dar a favor. ¿Ok? Constantinopla, ¿ok? Que es la actual capital de qué país? Turquía. De hecho, ¿ok?
la actual Constantinopla está dividida en dos partes. A orilla, de una orilla está una parte, de la otra orilla está la otra parte. ¿Qué es lo que hay en medio que lo divide? Es el estrecho. Ese estrecho es el límite entre Asia y Europa. ¿Cuál es ese estrecho? Fíjense en detalle. Bueno, averígüenme eso. Escuchen una cosita. Pero venía tecleando. Así que Constantino vio el tema del cristianismo como elemento unificador del imperio. De hecho, Helena, la mamá de Constantino, es la que fue a peregrinar por Palestina, es la que, entre comillas, encontró todos los lugares sagrados del cristianismo, de la casita de Nazaret de María, hasta el Gólgota, hasta la tumba de Cristo y así sucesivamente. Por supuesto, para los católicos, bien, para muchos de nosotros, ya explicaba hasta la China. Pero el punto es esto. Constantino primero proclama en el 313 lo que es la tolerancia religiosa y luego proclama el cristianismo como religión oficial. Él es el que convoca los primeros concilios del cristianismo con la idea de precisamente generar mayor, digamos, unión entre el mundo cristiano, porque el cristianismo para ese tiempo ya entró en un proceso de apostasía, muchos sectores del cristianismo, y empezó un montón de enseñanzas falsas, particularmente el siglo II, el año 200 después de Cristo, ya lo que Pablo, el Nuevo Testamento, combatía de los dos grandes enemigos que estaba queriendo, lo que ustedes estuvieron leyendo en Gálatas, que estaban queriendo pervertir el Evangelio, que eran el legalismo, los judaizantes y los gnósticos. La verdad que después del año 200 después de Cristo, el gnosticismo ya había entrado a pata ancha dentro de muchos sectores del cristianismo. Contra ellos apareció después un tal Arrio que empezó a enseñar que Cristo no es Dios, sino la primera creación de Dios, cuya enseñanza que el cristianismo condenó como herético lo reflota siglos después o milenios después los testigos de Jehová con Russell. Con la de Jehová reflota esa enseñanza herética. Entonces Constantino dijo, che, vamos al cristianismo en su digamos, estrategia política para unir el imperio. Pero el tipo no es estúpido, yo voy a unir el imperio, pero la manija la voy a tener yo. Así que en un momento se proclama, Constantino fue el primero, se proclama y se autotitula sumo pontífice. ¿Le suena esa frase? Y él después declara el cristianismo como religión oficial y proclama, para él, reúne en él como emperador poder temporal y como sumo pontífice poder espiritual. Pero ¿qué pasa? En la frontera del Imperio Romano, los pueblos bárbaros estaban haciendo una presión impresionante que va a ser el momento, va a hacer caer, de hecho pasó después, va a hacer caer toda la frontera del Imperio Romano. Entonces, ¿qué hace Constantino? Para negociar y hacerse amigo, entre otras cosas, va a adecuar el cristianismo a las enseñanzas o a la religión de los bárbaros. Comienza un proceso de contaminación aún mayor del cristianismo y ahí entra todos los conceptos bárbaros o conceptos paganos, como por ejemplo la idea de una reina de los cielos, y ahí viene la enseñanza católica de María como Madre de Dios, entre otras cosas, y empieza este proceso donde comienza un mayor, digamos, degeneración de las enseñanzas del cristianismo. Es allí donde nace, en esa puja de poder, la importancia del obispo de Roma. De hecho, hacia la caída del Imperio Romano, que ocurrió en el año 524, cerca, que dio origen a la etapa de la historia que conocemos como la Edad Media,
Para ese momento el obispo de Roma llegó a tener más poder que el emperador. De hecho, el obispo de Roma hacía lo que quería con el emperador, que ya en la postrimería del Imperio Romano, los emperadores ya eran de origen pagano de los pueblos que estaban ingresando y tirando abajo el Imperio Romano. Eso fue básicamente el origen del catolicismo. Esto no es crítica hacia, sino esto es historia, son datos concretos, datos duros que no hay que considerar. Entonces, fíjese esto. Esto es como llega a la televisión. Nosotros, en el mundo evangélico, nos pasa lo mismo. Cuestionamos la tradición de la Iglesia Católica con razón y nosotros hacemos lo mismo. Y de hecho nosotros adoptamos el mismo concepto de fe que lo que puede tener un pagano, un agnóstico, un ateo o un católico o quien sea. Que básicamente es un conjunto de deseos. Yo voy a moldar a Dios a mi gusto piacere y yo confío en ese Dios. ¿Por qué? Porque está moldado a mi gusto piacere. Recién estaba mencionando, y con eso terminamos, Miguel estaba mencionando el Hebreo capítulo 11, versículo 1. Búsquelo. Fíjense un detalle. 11.1 dice así claramente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hasta ahí yo digo que fe es certeza y convicción. ¿En qué? ¿O en quién? No sé. Esta es una definición de la fe. Se lo dejo picando, decir si es una definición o una definición. Pero el punto central es esto. La Biblia nos describe que la fe es certeza y convicción. ¿Ok? ¿En qué o en quién? ¿Cómo puedo hacer yo para saber de qué certeza me está hablando, de qué convicción me está hablando? Me está hablando de certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Bueno, yo para saber eso tengo que ver la versión siguiente. Fíjense, dice el versículo 2: porque por ella, por esta fe, alcanzaron buen testimonio de los antiguos. Versículo 3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe haber ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, ¿ok? Por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de su ofrenda y muerta aún hablar por ella. Por la fe en Dios fue transporte y hace llegar a mí. Escúchenme a la cita. Certeza, convicción y qué. La palabra. ¿De qué? De Dios. Exactamente. Cuando habla de que el mundo fue constituido por la palabra de Dios, nos habla de Abel, el que nos eligió su hermano Caín, lo que hablando recién. Si usted lee todo el capítulo, usted va a encontrar que la Biblia, para describirnos o para entender de qué convicción estamos hablando y qué certeza, empieza a hablar de todos aquellos hombres y mujeres que la historia de la palabra de Dios tuvieron certeza, convicción de lo que Dios decía, aunque no veía, y tenía certeza de que lo que Dios prometió ellos esperaban. Es decir, que la fe bíblica es la fe fundada en la palabra de Dios, no mis deseos o mis esperanzas. Es decir, que yo puedo tener el deseo de que mi papá, mi mamá, mi hijo, que sea, se sane. Mi viejo lo abrieron, lo cerraron, metástasis, tenía tumor hasta para jugar un partido de bocha acá, en cualquier cancha de bocha. Los médicos dijeron, no lo operamos porque ya está, no tiene sentido. Se comió un año acostado en el hospital hasta que finalmente los médicos dijeron, che, lléveselo porque ya está desahuciado, está último. Pero yo tenía la fe de que se iba a salir, que yo lo iba a hacer. Es decir, que yo había creado un Dios según mis expectativas. Y ese Dios tenía que hacer lo que yo le diga que haga, salvar a mi viejo. Esta es la fe del ser humano. Y Dios te dice,
La fe que te va a salvar es la fe que confía solamente en la palabra de Dios y lo que nos enseña la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo es Dios que se sacrificó por mi pecado, cuya sangre derramada limpia mi pecado. Entonces la fe para la salvación es la fe que confía lo que la palabra de Dios enseña y nos enseña que confiemos en Cristo únicamente como Salvador. Otra vez, lo subjetivo y lo objetivo. Empezamos a hablar de esto, ¿se acuerdan? La moral objetiva de Dios y la moral subjetiva del hombre. Otra vez, la fe que salva no es la que vos decís cómo tiene que ser la cosa. No son tus esperanzas, tus expectativas. La fe que salva es la fe objetiva que se funda y se apoya en la palabra de Dios. Cuando hablamos de Hebreos 11:1 de certeza, convicción, está hablando de certeza, convicción en la palabra de Dios y nada más. Y toda la descripción posterior habla de hombres y mujeres que tuvieron certeza, convicción en las cosas que Dios les dijo y las cosas que Dios les prometió, aunque no las hayan visto. Dios promete el perdón de nuestros pecados si creemos en Cristo, confiamos en Él como nuestro único Salvador. A ver, antes de esto nadie ve el pecado. Después de eso tampoco usted va a ver, mira qué limpio este pecado, tampoco lo ve. Pero la fe en la palabra de Dios es la convicción de que lo que dice que de la obra de Cristo es verdad y la certeza de que la consecuencia de la confianza en Cristo, el perdón del pecado también es verdad. Es la fe no basada en mi sentimiento, lo que yo pienso, está basada única y exclusivamente en la palabra de Dios. ¿Se entiende la idea? Ese es el concepto. Entonces, si usted confió aún en Cristo como un gran referente para su vida, eso no lo salva. Porque la fe no es lo que dice la palabra de Dios. Usted confió en un Cristo amoldado a su gusto y piacere. La fe que salva es la que toma la palabra de Dios y le dice: Dios, yo confío en lo que dice aquí. Yo confío que tu enseñanza es que Cristo murió por mi pecado, y yo creo en esto. Y creo también que, como dice tu palabra, la sangre de Cristo limpia todos mis pecados. Yo no lo veo, yo no lo siento, pero sí confío en lo que dice tu palabra. Ese es el concepto de fe, la palabra de Dios. ¿Se entiende la idea? Es la fe que nos salva. Es la fe que usted y yo necesitamos. Por eso, léalo en su casa, estudio si quiere. Por esa misma razón, cuando llegamos al capítulo 12, ¿sí? Versículo 12 nos dice que Cristo es el autor y consumador de la fe. Ese que da origen a esta fe y ese que nos permite precisamente llegar a la finalidad de esta fe en Cristo. Hoy, a través de Cristo y en la persona de Cristo, comienzo a confiar en la palabra de Dios. Y cuando esté en su presencia, sea cuando Él venga a buscar su iglesia o cuando simplemente termine mi tiempo en este mundo y parta de este mundo, tengo la firme convicción que no voy a pasar por la condenación de la muerte eterna, porque la obra de Cristo ha sido tan perfecta que ha limpiado de tal manera que no hay más condenación. Y el cambio definitivo de mi destino. La fe bíblica es una fe no basada en lo que yo siento, lo que yo pienso, en los fundamentos que yo puedo tener, en mi personalidad, en mi experiencia. Yo confío en la persona de Cristo como único Salvador, porque la palabra de Dios dice eso. Yo confío que el efecto de la muerte de Cristo de la cruz, su sangre derramada limpia mis pecados, porque la palabra de Dios me dice. Si alguna vez voy a la presencia de Dios
sea por muerte o por no sé, perdón, cuando vaya a la presencia de Dios y Él me pregunte, ¿por qué motivo tengo que dejarte entrar en el cielo? Yo le voy a decir, porque tu palabra me lo prometió. Ese es el fundamento de mi fe. Y esa es la fe que salva. ¿Se entiende el concepto? Así que deje de confiar en los términos de sus expectativas. Y tenga la certeza que si usted confía en la palabra de Dios, tal como nos enseña que Cristo Jesús vino a este mundo, cargó mi pecado y pagó en la cruz de Calvario las consecuencias de mi pecado, y que ese sacrificio ha sido totalmente aceptado por Dios para borrar todo mi pecado, de manera que ya no soy un extranjero a la espera de la condenación eterna, sino que ahora soy parte de la familia de Dios, a la espera de la llegada a mi mansión celestial, tal como Cristo promete en Juan capítulo 14. Esa es la fe que me da salvación para mi pecado. No lo que yo pienso, no lo que yo digo, es lo que la palabra de Dios dice. ¿Se entiende la idea? Así que si usted creyó en Cristo, como dice las Escrituras, que murió por usted y pagó la consecuencia de su pecado, y usted creyendo en Cristo tiene salvación y vida eterna, está por el camino correcto. Si usted creyó tal cual como las Escrituras nos enseñan, usted es salvo. No se preocupe lo que usted sienta. ¿O usted cree que yo tuve esta certeza el día que creí en Cristo? No, esta certeza llegó cuando empecé a leer la Biblia, empecé a estudiar, empecé a entender esto, y entendí que aquel día yo había confiado en la palabra de Dios respecto a ese Jesucristo. Siempre para terminar, Juan capítulo 1, 12 y 13. 1, 12 y 13 dice así la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, hablando de Cristo. ¿Qué es esto de recibir Cristo? Lo que dice después, a los que creen en su nombre, ¿okay? Le dio potestad a ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otra palabra, todo lo que han creído en Cristo, Dios nos da el poder, la autoridad, la capacidad de ser hecho hijo de Dios. Y nosotros no somos hijos de Dios, otra vez por nuestra propia decisión. El versículo 13 dice eso, no es por voluntad de varón, de sangre, sino porque Dios decidió extender la gracia a todo aquel que cree en Cristo como su Salvador, darle el perdón del pecado. Pero además, como Changüí, te voy a dar además la gracia de ser hijo mío. ¿Porque te lo mereces? ¿Porque sos bueno? No, porque Dios decidió que va a ser así. Ha sido la voluntad de Dios y Dios lo ha enseñado y manifestado en su palabra. Así que nuevamente, tu fe es la fe que confía únicamente en lo que la palabra de Dios enseña. Si es así, no importa lo que sientas, tened por certeza que hoy, por creer en Cristo como tu Salvador, por confiar y depender de esa obra, tal como nos enseña la Escritura, sos hijo de Dios. Y no importa si te mereces o no, es lo que Dios decidió. Él decidió extendernos su gracia, su misericordia, su amor para salvación por Cristo. Y una vez que sos salvo, Dios ahora te da el derecho de ser su hijo. ¿Por qué? Porque Él decidió que la cosa sea así. Esto es la manifestación de la gracia de Dios a favor de pecadores como usted y como yo. Así que la pregunta es, ¿qué está esperando para venir a Cristo, para recibir el beneficio de perdón de pecado y vida eterna? Si usted ya creyó en Cristo como su Salvador, sepa que usted hoy es hijo de Dios. Y por supuesto, como esperamos con nuestros propios hijos, Dios espera que usted también desarrolle una relación
totalmente fructífera de hijo con su padre. Así que en qué etapa estás. Todavía tiene que venir a Cristo para salvación. Hoy es el momento. Nos dice la palabra de Dios: si oyera hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día para que vengas a Cristo a buscar salvación y perdón de pecados. Si ya tomaste este paso de fe, confiaste en la palabra de Dios, ahora tenés que empezar a pensar tu relación de hijo y padre con respecto a nuestro Padre Celestial. Son dos etapas, dos instancias. Comienza con la salvación en Cristo y a partir de esa salvación Dios nos coloca en este estatus legal. ¿Dónde estás? Vamos a orar. Vamos a cerrar los ojos, todo el mundo con la cabeza inclinada. Nadie mirando. ¿Es Jesucristo tu Salvador? Es tiempo de decirle en tu corazón, en el silencio de tu corazón, decirle: Dios, yo confío en tu palabra. Confío en las enseñanzas, las verdades. Confío que Cristo es quien vino a este mundo para tomar mi pecado y sacrificarse la cruz en mi lugar, para pagar la consecuencia de todo mi pecado. Creo que solamente Cristo, y en Cristo Jesús, tal como tu palabra nos enseña, tengo perdón de pecado, tengo salvación y tengo vida. Mi hermana la fe, estando aquí en estos 10 días, en contacto con la naturaleza, con la creación de Dios, hubo un momento en que fuiste a Dios y le dijiste a Dios: ahora yo no me cuenta, Padre, ¿cómo está mi vida hoy? Padre, muéstrame claramente qué debo hacer para estar cada día más cerca de ti. ¿Es Jesucristo tu Salvador? ¿Es el Dios creador de todo tu Padre? Ojalá que así sea. Nuestro buen Dios, queremos darte gracias por tu palabra una vez más. Gracias por las enseñanzas de tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque podemos hoy confiar plenamente y glorificarte, Dios, por tu obra a favor nuestro por medio de tu Hijo Jesucristo. Y confiar plenamente en tu palabra, que nos explica la salvación, redención, perdón de pecado y vida eterna que tenemos en Cristo Jesús, que murió en la cruz de Calvario por mis pecados. Padre, gracias porque en tu misericordia decidiste extendernos este estatus legal. Ya no somos esclavos, somos tus hijos, por los méritos de Cristo y conforme a tu voluntad. Y ayúdanos, Padre, que de esta manera, para que obres, que tu Santo Espíritu obre en el corazón de aquellos que no han creído en ti, que este sea el momento de dar el paso de fe para creer en Cristo como nuestro Salvador. Y para aquellos que ya hemos creído en ti, que tomemos tiempo para reflexionar nuestra vida y en qué, nuestro buen Señor, no te estamos agradando. En qué seguimos persistiendo en nuestro razonamiento, en nuestro deseo, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestras excusas. ¿En qué área de nuestra vida, Señor? ¿En qué relación no estamos sujetos en obediencia a tu persona y a tu palabra? Para que podamos hoy ir a ti en el conocimiento de nuestros pecados, de nuestra rebelión y en sujeción a obediencia, para que gloria a una ti. Ayúdanos. Te lo imploramos con todo nuestro corazón. En nombre del Señor Jesús. Amén.